Bienvenido a este tutorial de la unidad 7 que trata de tuberías bajo presión. Acá sí vamos a aprender a calcular las alturas perdidas, lógicamente por la fricción y por la circulación del agua y también en los codos y en las entradas y salidas. También vamos a calcular la altura necesaria para que el caudal se mantenga. Por otro lado, vamos a calcular la potencia del motor cuando necesitamos un motor para eh, hacer circular el agua a través de la tubería. Vamos al primer problema acá. En una instalación de una bomba de agua que debe cargar un tanque de una naciente, el tubo de alimentación desde la bomba hasta el tanque es de 30 milímetros de diámetro interno. Tiene una longitud de 700 metros. Por el tubo debe circular un caudal de 30 litros por minuto. 30 litros por minuto. Nosotros tenemos 30 litros por minuto, que es igual a 0,5 litros por segundo. Este cálculo hay que hacerlo. Hay que pasarlo a segundo, pasarlo a segundo y después pasarlo a minuto. Hay que acostumbrarse a hacer este cálculo de tal forma que de repente en el examen solamente les sale a ustedes 30 litros por minuto. Muy bien, pero esto es igual a esto. Entonces, si alguien tiene dificultad en calcular, se pone en contacto conmigo, le voy a explicar cómo se calcula. La altura desde la bomba hasta el tanque es de 45 metros. Así que desde donde va a bombear el agua hasta el tanque es 45 metros de altura. El tubo tiene una rugosidad o tiene 0,0015 milímetros de rugosidad absoluta. La viscosidad cinemática del agua es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, que es igual a 0,00010 metros cuadrados sobre segundo. Además, el sistema tiene una entrada, una salida, un codo de 45 grados y un codo brusco de 90 grados. Esto es muy importante para calcular las pérdidas singulares. ¿Qué queremos saber nosotros? La potencia del motor en HP que deba accionar la bomba de agua. Muy bien, acá tenemos los datos. ¿Verdad? Acá tenemos los datos. Acá en primer lugar tenemos 30 milímetros. Es igual a 0,03 metros. Esto hay que dividir entre 1000 y te da este resultado. Acá tenemos esto que es la rugosidad de la tubería. Es la aspereza que tiene la tubería. Es lo que le hace que la tubería produzca efectos de rozamiento y retarde la circulación. Después tenemos la viscosidad cinemática, que es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Transformando esto da 0,00001 metro cuadrado sobre segundo. Después tenemos el líquido, que es igual a 5 litros por segundo. 5 litros por segundo. Esto es igual a 5 litros por segundo. 30 litros por minuto es igual a 5 litros por segundo. Bueno, y esto hay que dividir otra vez entre 1000 y nos va a dar 0,0005 metros cúbicos sobre segundo. Este es el caudal. Y la longitud de la cañería es de 700 metros. La altura que vamos a alzar es 45 metros. Muy bien. Acá tenemos que hacer una serie de cálculos. Una serie de cálculos tenemos que hacer para
poder llegar a eso. Son cálculos previos que tenemos que hacer. Por ejemplo, tenemos que calcular la velocidad del agua. Primera cosa que tenemos que calcular es la velocidad del agua. En el ejercicio anterior ya hemos visto cómo se calcula la velocidad del agua. Acá aplicamos netamente nuestra fórmula y colocamos los valores acá y tenemos la velocidad que es igual a 0,74 metros sobre segundo. Esta fórmula nosotros manejamos muy bien en el ejercicio anterior ya y directamente tenemos ya este valor que es muy importante. Acá nosotros tenemos que calcular el número de remblons de eh, de nuestro líquido cuando está circulando. Y para ello también tenemos acá la fórmula, ya tenemos la velocidad acá, tenemos también el diámetro que tenemos acá, que está dado en metros, pero pasamos a metros y tenemos la viscosidad cinemática. Esto nos da 21.222 remblos. Muy bien, tenemos que calcular el coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción es con la letra lambda. El coeficiente de fricción, lógicamente, se calcula, se usa esta fórmula toda vez que se tenga eh, que nuestro número de Remblon son igual o mayor que 10.000 y menor o igual a 500.000. Y acá, lógicamente, esto entra dentro del parámetro y tenemos esto acá. Esto calculado con la calculadora nos da el coeficiente de fricción, nos da 0,0331. Entonces ya tenemos también esto. Muy bien. Acá tenemos, ya anotamos todos los datos acá y vamos a calcular el factor de pérdida. Factor de pérdidas continua. Factor de pérdidas continua. Esto se refiere a la cañería en sí, no a los codos ni a la entrada. ¿Qué pérdida tenemos? Y esto necesitamos un factor. El factor de pérdida. El factor de pérdida, acá tenemos cómo calcular el factor de pérdida. Lógicamente que acá introducimos todos los datos, tenemos la velocidad, tenemos ya el coeficiente y tenemos nuestro factor. Acá usamos 981, puede ser 907, 9807 también podemos usar acá, pero usamos 81 que no hay problema de redondear. Entonces tenemos el factor de pérdida es igual a 0,0281. Este es el factor de pérdida. Factor de pérdida continua. Muy importante, este factor de pérdida continua. Tenemos que calcular la pérdida de la altura por fricciones, pérdidas continuas. Tenemos que hallar, y ahí vamos a usar el factor de pérdida. La longitud total más el factor de pérdidas continuas vamos a usar. Y tenemos acá, multiplicamos el factor de pérdida continua por 700, que es la longitud de nuestra cañería. Entonces tenemos una altura necesaria acá, que es la altura perdida por las pérdidas continuas es igual a 19,67 metros. Esta cantidad es lo que nosotros perdemos solamente por fricción, por rozamiento dentro de la cañería. Muy bien, calcular la pérdida de las alturas locales, pérdidas singulares. Ahora vamos a calcular las pérdidas singulares. Las pérdidas singulares, lógicamente, tenemos que calcular de acuerdo a lo que acá nos dice. Una entrada. La entrada, y acá tenemos el coeficiente K, que es este. Coeficiente K que nos da este valor acá, 0,50. Esta es la fórmula y acá usamos el coeficiente K y acá ponemos la velocidad y ponemos todos los otros, el resto es todo igual acá. Y nos da en la entrada, nos da una pérdida de 0,0128 metros. Después tenemos para cada codo y brusco de 90 grados. Acá tenemos el coeficiente que es para codo brusco es igual a 1,1. Tenemos 1,1 y a partir de acá hacemos el cálculo también, tenemos todos los valores. Esta es la misma fórmula. La única cosa que varía acá es el coeficiente en estos casos. Varía el coeficiente de velocidad, todo es igual y
acá tenemos 0,028, es nuestra pérdida. Después tenemos en otro codo, para cada codo de 45 grados, que tenemos uno solo, vamos a tener 0,40. Acá es 0,40 para el codo de 45 grados. Multiplicamos esto por 0,40 por todo lo que está acá, que es todo igual, en todos los casos igual, es igual a 0,0102 metros. Y la salida, que tenemos un coeficiente 1. Calculamos esto y multiplicamos por 1, tenemos 0,255. Esto tenemos que sumar todito. Y ponemos acá, sumamos todito esto y tenemos una pérdida local, una pérdida singular. Las pérdidas singulares, que son las pérdidas locales, que nos da 1,683 metros. Esto redondeamos en 1,7 metros. 0, en realidad tenemos 0,1683 y esto redondeamos en 0,17 metros. Para tener la altura perdida, toda la altura perdida total, tenemos que sumar las pérdidas totales por fricción y las pérdidas totales locales. Muy bien, agarramos, sumamos esto. Sumamos 19,67 metros y 0,17 metros. Sumamos esto, tenemos 19,84 metros. Esto vamos a redondear en 20 metros. Podemos redondear en 20 metros. Podemos dejar en forma exacta también, pero vamos a redondear en 20 metros. Entonces la pérdida total tenemos 20 metros. Ahora nos pide la altura necesaria para calcular la potencia del motor. ¿Qué altura necesitamos nosotros para calcular la potencia del motor? Y bueno, la altura que necesitamos nosotros para calcular la potencia del motor se refiere a esta. Esta altura, que es 45 metros, que tenemos que llevarlo más la altura perdida o la altura que nos perdemos en las tuberías, que es igual a 20 metros. Entonces tenemos que sumar esto. Sumamos 45 metros más 20 metros y tenemos 65 metros de altura. De esta altura tiene que alzar nuestro motor. La potencia de nuestro motor tiene que ser para poder alzar esta altura. Muy bien. Y acá vamos a calcular la potencia del motor. Para calcular la potencia del motor en watt, podemos calcular y lógicamente después pasamos a HP. Para calcular la potencia necesitamos la densidad del líquido, la gravedad, la altura y el caudal. Tenemos todo eso. Tenemos la altura, tenemos la densidad, que es del agua, que es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, vamos a cargar nuestra fórmula. Acá tenemos 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Acá tenemos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la gravedad, por 65 metros y por el caudal, que es 0,0005 metros cúbicos sobre segundo. Y esto nos da, hacemos con la calculadora y nos da multiplicado 318,825 watt. Watt nosotros vamos a convertir a metros, a HP. Para convertir a HP tenemos que agarrar el watt dividido 745. Agarramos 318,825 watt dividido 745 HP. Y esto nos da 0,43 HP, 0,43, casi medio HP, casi 0,5 HP. Por lo tanto, comercialmente vamos a encontrar un motor de 0,5 HP o medio HP. Con eso nosotros calculamos la potencia que necesitamos, qué potencia necesita tener nuestra bomba o el motor de nuestra bomba para poder levantar el agua 45 metros de altura y a 700 metros de nuestra fuente o de nuestra naciente. Muy bien, con esto terminamos este ejercicio y cualquier cosa estoy a las órdenes en este número de teléfono. Pueden mensajearme y pueden llamarme. Muchísimas gracias. Hasta el próximo tutorial. Muchas gracias.